Muy bienvenidos a esta segunda sesión de este ciclo denominado Diálogos Constitucionales, donde el propósito es revisar el anteproyecto de Constitución en un trabajo conjunto que hemos realizado junto a la Universidad de Chile, a la Facultad de Derecho y a nuestra facultad. Por lo mismo, hoy día nos acompaña Juan José Romero, profesor de nuestra facultad, también ministro del Tribunal Constitucional, y nos acompaña también Cecilia Domínguez, académica de la Universidad de Chile y además miembro y encargada de formación de la Secretaría de Participación Ciudadana. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos a ambos. Vamos a explicar la modalidad de esta actividad. La idea es que cada uno pueda exponer en no más de 15 minutos los temas que consideren más relevantes, y luego vamos a dar espacio para preguntas y posteriormente permitir también si alguno de los dos quiere realizar alguna acotación o comentario respecto de la presentación del otro o bien de sus respuestas, también va a estar ese espacio al término. Así que vamos a partir, por supuesto, con nuestra invitada, Cecilia. Adelante con tu tiempo de intervención. Vale, bueno, primero que todo, gracias a todos y todas por estar aquí. Aprovecho de saludar, bueno, a la vicedecana y a todas las autoridades presentes. Primero, antes de empezar, decir que me alegra que el reglamento del nuevo proceso constitucional haya obligado a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile a trabajar juntas y que entonces este tipo de situaciones ahora se puedan dar y se puedan dar de manera normal y corriente. Creo que es una gran ganancia para las dos facultades poder trabajar conjuntamente y tener estos diálogos. En segundo lugar, decir que me entretuve bastante leyendo el anteproyecto. Es un anteproyecto bastante interesante para una persona que se dedica a estudiar estas materias. Yo estoy especializada en derechos humanos y en particular en derechos sociales, por lo que mi mirada quizá no es tan constitucionalista, sino que es una mirada más desde cuáles son los sistemas de protección de derechos humanos que se crean o no en este anteproyecto, que se proponen o no en este anteproyecto, más que una mirada netamente constitucional bueno, vamos a decir que además es interesante en todo caso. Primero decir cosas bastante generales. Yo voy a decir que veo algunas luces y algunas, vamos a decir, sombras o problemas en el anteproyecto. Como a nivel de luces, es interesante, bueno, que se constitucionaliza, ¿verdad?, el Estado social, que eso ya es bastante, y democrático de derechos, que se establece el deber de desarrollo progresivo de derechos sociales, lo que también es interesante, y que eso está sujeto a la responsabilidad fiscal. Después vamos a ver que depende del derecho si solo está sujeto a la responsabilidad fiscal o no, lo que me parece un poco problemático, pero bueno, está sujeto a la responsabilidad fiscal. Y además, bueno, se establece la norma de apertura que estábamos acostumbrados a tener, o sea, el quinto inciso 2 pasa a ser quinto número 1, idéntico, que hay muchas partes, de hecho, que son muy idénticas de la Constitución del 80, y a esas no voy a aludir especialmente, sino que más bien a las innovaciones, un poco en honor al tiempo, ¿no? Que se constitucionaliza el deber de control de convencionalidad, que eso también es llamativo, el control de convencionalidad, que es este deber de hacer una interpretación armónica o compatible de las normas del sistema jurídico interno con aquellas de los tratados internacionales de derechos humanos, que es un concepto, ¿verdad?, que nace en la Interamericana, en la Corte Interamericana, y que acá está constitucionalizado, y que uno se podría preguntar si necesitaba o no estar constitucionalizado dada la norma de apertura, pero es interesante que lo esté porque nos permite tener más argumentos para interpretar en un sentido o en otro. También hay algo interesante y que debe ser un aprendizaje quizá de la última vez que por una materia similar fuimos condenados por la Corte Interamericana, es que está explícito el deber de regular, fiscalizar y supervisar la prestación de servicios a través de este sistema público-privado, que también es interesante porque es un sistema mixto de seguridad social,
de protección de todos los derechos sociales está pensado desde un sistema mixto público-privado, y algo que se le reprochó a Chile en Veras Rojas, por ejemplo, la sentencia, fue que no regulaba, fiscalizaba y supervisaba suficientemente el sistema privado, y acá está obligado a hacerlo, por lo menos a nivel constitucional, lo que también parece ser parte de las luces, ¿verdad? Se incluyen en varios derechos sociales los atributos que ya se les habían dado desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero en otros no. Por supuesto que podríamos decir no importa, porque hay una norma de apertura y a través de la norma de apertura esos mismos atributos se podrían pensar en los otros derechos, pero sí hay una pregunta razonable de por qué se elige ponerlos explícitamente en el derecho a la salud, ponerlos explícitamente en el derecho a la educación y no en el de la vivienda. Por ejemplo, es una pregunta que uno se puede plantear. ¿Por qué? ¿Por qué ahí sí y ahí no? Y en el de vivienda solamente nos centramos en un par de cosas, pero no en otras. Es una pregunta que me asalta, ¿no? Además, se establecen estas garantías, la garantía de protección de contenido esencial, que es una garantía de derechos fundamentales que viene del derecho internacional, pero acá de nuevo se explicita, así que otra vez nos traen el derecho internacional a la Constitución. La obligación de remover obstáculos, que esa es bien interesante para el ejercicio de derechos humanos, porque eso nos podría dar espacio para la adopción de medidas reforzadas o afirmativas, para la generación de ciertos sistemas de protección de derechos específicos a grupos estructuralmente discriminados. Entonces, ahí parece que existe un espacio para ello, y que además si luego uno hace la lectura sistemática con el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación, parece además que la discriminación no solamente es por una causal, sino que podría llegar a ser interseccional. No está explícitamente el principio de interseccionalidad establecido ahí, pero sí hay un inciso, el penúltimo de ese artículo, que nos habla, ¿verdad?, de que los poderes públicos deben considerar cuando en un caso hay más de una causal de discriminación. Entonces, parece que de nuevo ahí la innovación está, entonces lo pongo también en las luces, ¿no? Luego en salud, educación, yo voy a mirar solamente derechos sociales y ni siquiera todos, porque en honor al tiempo no podría hacer realmente un análisis exhaustivo de cada uno de ellos, pero hay cosas que algunos que llaman la atención. La obligación de crear redes de prestadores de derecho a la salud y de derecho a la educación es interesante. O sea, la idea de que el Estado tiene la obligación de generar una red, y pensando que ese no es un concepto vacío, sino que desde el derecho internacional de los derechos humanos, el concepto de red incluye un espacio coordinado, articulado, con un estándar común de funcionamiento, con un financiamiento base. O sea, tiene una lógica sistémica, y podría ser interesante pasar de un sistema que a veces funciona como red, por ejemplo, frente al COVID, pero que realmente no es una red público-privada, a un sistema que efectivamente sea una red y que no sea uno supletorio del otro, como es ahora, ¿no? Porque ahora, si el público no da lugar a suficiente prestación, entonces privado tiene que dar, etcétera, ¿no? Pero no es realmente una red. Y ahí eso me parece un desafío interesante planteado por esta propuesta de constitución, ¿no? A nivel de educación, porque no, insisto, no, podríamos trabajar más cada uno, pero no alcanzamos, también aparece el concepto de red. Es interesante que dice que la red a nivel nacional debe ser pluralista. El concepto de pluralismo también es interesante. No sé cómo podríamos medir el pluralismo, pero por lo menos parece ser un objetivo noble, ¿no? Que tengamos un espacio de enseñanza que represente la pluralidad misma o la diversidad misma que está presente en la sociedad chilena, ¿no? O sea, podría ser un sentido noble. No tengo muy claro cómo eso se puede llegar a la práctica, pero es interesante. Sí extraño alusiones a la educación superior, porque no hay ninguna alusión directa. Sí es cierto que uno puede pensar que, como dice, todos los niveles de enseñanza en un par de incisos se está refiriendo a la educación superior. O sea, y entonces uno dice, bueno, en cuanto a calidad se está refiriendo, pero no aparece. Y algo que me parece especialmente problemático es que cuando habla de la educación obligatoria, habla de, bueno, de la básica a la media, dice que la media es hasta los 21 años. Entonces, me pregunto qué pasa con el derecho a la educación
obligatoria de quienes no cumplen con esos requisitos de edad. Por supuesto que se lo podemos dejar al legislador, pero no es la usanza tradicional dejárselo al legislador. Normalmente se establece, por ejemplo, sistemas de educación para adultos, y eso normalmente está constitucionalmente validado. Ahí encuentro que tuvimos como que dejamos de ver una parte de la población chilena al no poner eso. Y la otra cosa, en mi calidad de encargada de formación ciudadana, es que dice formación cívica, y es un concepto totalmente pasado. Ya no hablamos de formación cívica, hablamos de formación ciudadana, de educación para la ciudadanía, porque la formación cívica es la formación en el organigrama de los poderes del Estado, pero no necesariamente en las competencias y habilidades que necesitamos para ejercer el derecho a la participación plena. Entonces ahí es un concepto que un poquito está, vamos a decir, de modea, un poquito que ya no lo usamos, pero bueno, también es interesante que esté ahí y de alguna manera viene como a resarcir su falta anterior. Siguiendo con trabajo, podría meterme en el derecho de ver, en ese extrañísimo derecho de ver preferente a escoger, pero es tan extraño que me cuesta, o sea, me podría tomar 20 minutos hablando de él, porque no entiendo por qué agarraron el deber que tienen como garantes del derecho a la educación los padres respecto a los hijos y solamente dejaron el escoger y no el mantener, supervigilar. No, solo es, o sea, prefiero, no voy a meterme específicamente ahí, me imagino que hay un sentido, pero a mí no lo vi, no lo logré ver. En trabajo es interesante porque está por primera vez el derecho al trabajo decente, en condiciones laborales equitativas. Eso es muy interesante. Remuneración justa, que me imagino que eso podría dar lugar a sueldos mínimos que no sean de pobreza, que eso parece ser un avance en materia de derechos humanos. Está, bueno, algunas cosas interesantes también, y se le quita a los colegios profesionales, por lo menos constitucionalmente, la capacidad de conocer reclamaciones por conducta ética. Bueno, tampoco es tan problemático porque había una pregunta razonable de pensar por qué la Constitución tenía que pronunciarse sobre esas materias. Entonces, que no se pronuncie tampoco me parece especialmente problemático porque una ley lo podría establecer. En cuanto a seguridad social, es un sistema mixto de seguridad social, lo que también es interesante. Y acá de nuevo está el rol de regulación y supervigilancia. Y por último, los derechos, vamos a decir, nuevos, como el derecho a la vivienda, que no lo teníamos, así que está aquí de nuevo, y que, como les decía, hay una pequeña reducción a acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, movilidad, etc. Todo eso es vivienda adecuada, accesible, pero no adaptada, no asequible, y ahí viene la pregunta de, ¿es una priorización que hace el constituyente o no? O sea, vamos a priorizar que la vivienda cumpla con los criterios de accesibilidad y no los de adaptabilidad o no. Ahí yo me hago la pregunta realmente si es así o no. Y está el derecho, bueno, al agua, que está muy sucinto y que podría ser bastante más que lo que es, pero solo para poder centrarme en los problemas que veo. Voy a hablar solo de los problemas generales, porque no tiene mucho sentido. Yo cuando pienso en un sistema de protección de derechos humanos, está por una parte el reconocimiento de los derechos fundamentales, por otra parte el reconocimiento de las garantías, pero por otra parte está la institucionalidad de derechos humanos, que es la que permite tanto reaccionar frente a las violaciones de derechos humanos como actuar preventiva y promotoramente para monitorear los indicadores de derechos humanos que dan cuenta de desarrollo progresivo. Porque si aquí estamos hablando de derechos sociales, y los derechos sociales deben desarrollarse progresivamente, eso tiene una contraparte institucional, que es una institución técnica que existe en varios países del mundo, que no es nuestro INDH, que es una institución técnica autónoma que se dedica primero a construir los indicadores de derechos humanos que nos permiten ver si estamos frente a desarrollo progresivo o no, porque si no, ¿cómo podemos decir que se está desarrollando progresivamente algo, no? Y que asesora y asiste técnicamente a los ministerios, secretarías, el nombre que tengan depende del país donde estemos, para hacer la política pública que pueda hacer ese desarrollo progresivo, considerando que esa política pública tiene que seguir ciertos indicadores que son de derechos humanos, algunos de resultado, o sea, para poder aterrizar esto, en el derecho a la salud, disminuir la mortalidad, mejorar, no sé, bajar el sedentarismo, un indicador duro.
y tiene algunos indicadores de gestión, o sea, del proceso. En esta Constitución no existe esa institución que haga ese trabajo. Entonces, yo lo que me pregunto, yo sé que es un tema peliagudo y que seguramente no se pudo llegar a buen puerto en una negociación respecto de él, ¿eh? No estoy diciendo que a priori se excluyó, pero al no existir, no tengo idea cómo vamos a monitorear el desarrollo progresivo de derechos humanos. O sea, me pregunto realmente si es que no parece ser más bien declarativo, porque no podemos realmente hacer una pesquisa en ese sentido. Y además, frente a violaciones, sí tenemos no sé qué nombre ponerle, porque no se llama de ninguna manera el anteproyecto, pero como nuestra antigua acción de protección, qué sé yo, que en caso de derechos sociales hace una distinción, porque no son actos ilegales y arbitrarios, sino que son los legales, pero luego igual incluyen los actos de discriminación, lo que eso es un acto arbitrario, por lo que me pregunto si es tan distinto al primer inciso, pero bueno, pero no tenemos defensor del pueblo tampoco, no tenemos otra institución, otra entidad, que debiesen ser distintas, porque una es eminentemente técnica, y su rol es eminentemente técnico, y es presupuestario, y es un tipo de profesional, y la otra, que es la de defensoría, tiene mucho más que ver con la litigación, con los informes, ¿verdad?, de cuáles son los niveles de vulneración. Son dos instituciones que, si no existen en el sistema, la verdad es que me cuesta ver cómo vamos a lograr que se cumpla la responsabilidad fiscal, el principio de responsabilidad fiscal. En educación, además, se le incluye otro principio, que es el de razonabilidad, que no sé de dónde viene, por lo menos no viene el derecho internacional de los derechos humanos, y me parece un poco problemático porque parecerá ser que puede caber cualquier cosa en él, pero bueno, a saber. Y por otra parte, ¿cómo vamos a saber si estamos utilizando el máximo de los recursos disponibles, que es lo que dice la Constitución? ¿Y en qué ritmo vamos a ir avanzando según la priorización que haga el legislador, el constituyente y el gobierno de turno? Esas son las cosas que veo sobre derechos sociales, bueno, que no solamente tiene que ver con derechos sociales, sino que también con otros derechos, porque el desarrollo progresivo no solamente es de derechos sociales, pero si me meto ahí ya no paramos más, pero que me hacen pensar que el trabajo aún está incompleto y que hay cosas que debiesen cambiarse para que tuviésemos realmente un sistema de protección. Gracias. Eh, Muchas gracias, Cecilia, muy, muy interesante. Vamos ahora con la exposición del profesor Romero y sus 15 minutos. Muchas gracias, Carolina. Cecilia, un honor. Señora vicedecana, Carmen Domínguez, director de escuela, don Cristóbal Izquierdo. Bueno, hay más directores. Aquí veo a dos comisionados expertos, Sebastián Soto, Francisco Soto. Y bueno, saludos a todos los presentes y a los que nos ven por YouTube. Voy a hacer un repaso de algunas cosas que me llamaron la atención, algunas innovaciones, tratando de evitar ser muy teórico, porque claro, capítulo segundo, Derecho y Libertades Fundamentales, uno podría decir inmediatamente que la libertad es un tipo de derecho fundamental, pero vamos a lo práctico. Artículo 16 de la Constitución asegura a todas las personas. Primero, el derecho a la vida, y se elimina, la ley protege la vida del que está por nacer. Cuando en la vista de la causa del caso del aborto en 3 causales, yo hice una pregunta al abogado del Senado. Le dije, a ver, ¿dónde está el límite? ¿Qué protección o valor agregado tiene que se diga de que la ley protege la vida del que está por nacer? Y la respuesta fue la siguiente. Bueno, que estaría constitucionalmente prohibido un aborto sin ningún tipo de causal, o sea, un aborto libre. Sigo.
Me salto a la igualdad, el derecho a la igualdad ante la ley. Se mantiene una expresión que es bastante fértil en la jurisprudencia constitucional. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Lo celebro. Eso no estaba en la propuesta rechazada. Está mejor tratado en general, incluso el resto de los incisos. Debido proceso, racionalidad y justicia procedimental. Mencionémoslo de esa manera. Bueno, felicitaciones, porque realmente está muchísimo mejor concebido que lo que existe actualmente, aunque hay que decir efectivamente que mucho de lo que está acá es una expresión ya en texto de una muy fértil jurisprudencia constitucional sobre la materia. Pero, por ejemplo, se mantiene, como dije, un principio absolutamente clave de racionalidad y justicia. Y, por ejemplo, aquí hay noto una innovación, bienvenida. Leo, ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad. Interesante que esté junto penas con medidas de seguridad, para evitar estas distinciones a veces un poco artificiosas al momento de interpretar, sin que la conducta que se sanciona esté, fíjense, esto se agrega, precisa y expresamente descrita en ella. Es decir, queda claro de que hay un mandato de determinación, taxonomía, tipicidad. Enseguida, algo también bienvenido. Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad desproporcionadas. Ahora, claro, ¿qué es lo que es desproporcionada? Yo quiero hacer notar lo siguiente. Dice desproporcionada y no manifiestamente desproporcionada. Otra disposición que me llamó positivamente la atención. El ejercicio de los poderes correctivos y sancionadores administrativos estará sometido a criterios de legalidad, eficacia, nuevamente proporcionalidad, igualdad ante la ley. Me salto algunos artículos y de repente veo algo que yo pensé que no iba a haber. Habrá un Consejo Nacional de Televisión. Nuevamente un reconocimiento constitucional a un consejo que en realidad no sé si justifica su existencia. Pero bueno, pero por último que sea algo discutible legalmente, pero ok, se mantuvo. Pero me llama la atención, yo pensé que no iba a estar. Enseguida, fíjense, el derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano, lo que está vinculado con el artículo 10.2. Los órganos del Estado se regirán según el principio de transparencia y acceso a la información, el que asegura acceso efectivo y permanente a la información pública. Aquí lo más discutible es qué es lo que es público y qué es lo que no, más allá de las excepciones. Esa ha sido la gran discusión, porque la interpretación de la excepción es un tema de mera legalidad. ¿Qué es lo que es público? Es principalmente un tema constitucional, y en eso ha habido mucho debate en la jurisprudencia. Y no estoy seguro que esto elimine el debate. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque más allá de que ya al establecerlo como principio uno podría decir de que es un piso y no un techo. Ok, hay un argumento. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que no aparece, me estoy refiriendo al artículo 5º de la Ley de Transparencia. El inciso primero no revisten en términos generales mayor problema, pero fíjense el segundo. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración. Esta es una frase, una expresión que estaba, si mal no recuerdo, en el anteproyecto, perdón, en la propuesta rechazada. Hoy no está. Yo auguro que va a haber debate interpretativo sobre la materia. Puedo equivocarme.
es lo que pienso de mi experiencia. El derecho al trabajo decente. Y luego la libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Yo aquí quiero quizás explayarme un poquitito más. Porque una de las grandes innovaciones, al menos, si uno le pregunta a algunas comisionadas expertos, comisionados expertos, pareciera que hay bastante satisfacción, al menos de lo que yo he escuchado, no sé si de todo, pero es una innovación y no me sorprende que haya una innovación. ¿Por qué? Porque el tema laboral ha sido siempre un campo de batalla. La verdad es que ahí no hay mucho consenso. Campo de batalla a nivel constitucional, a nivel legal y también a nivel de interpretación judicial. Y esto no es nuevo, esto viene hace muchísimo tiempo. Es más, si es que uno compara la Constitución de 1980, no voy a hablar de Constitución del 2005, porque en esta materia las disposiciones no han cambiado. La Constitución de 1980, el anteproyecto rechazado y la propuesta rechazada y el anteproyecto de la comisión experta, uno puede visualizar que una innova en relación a las otras. La Constitución del 80 y la propuesta rechazada son menos neutrales en términos de la concepción político-económica social, si se quiere, valórica, no sé, que lo que plantea el anteproyecto. Claro, y al ser el anteproyecto más neutral, de una u otra manera, y quizás me estoy refiriendo más que nada al derecho colectivo del trabajo, y básicamente negociación colectiva, se le da más libertad al legislador para que pueda definirlo. Es decir, abre alternativas, abre la cancha en términos deportivos. Negociación colectiva. Esto ha generado siempre mucho debate. La Constitución del 80 se radica en el ámbito de la empresa y es un derecho de los trabajadores. Es decir, al menos bajo la interpretación del Tribunal Constitucional, y que, bueno, yo creo que es la correcta, no estaría permitido el monopolio sindical de la negociación colectiva. ¿Qué es lo que decía la propuesta rechazada? Bueno, lo opuesto. Lo opuesto. Es casi una reacción también a la sentencia del tribunal. Las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva, en tanto únicas representantes de trabajadoras y trabajadores ante él o los empleadores. Y enseguida agrega, corresponde a los trabajadores elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Lo opuesto. Le está vedado al Congreso decir otra cosa. Ese es el mensaje de la propuesta rechazada. Y algo de eso también tenía la Constitución del 80. Bueno, la actual Constitución, por lo demás. Y el anteproyecto se sitúa quizá a medio camino de las anteriores. De hecho, la única referencia a la negociación colectiva que hace el anteproyecto es en aquella parte que indica los derechos que comprende la libertad sindical. Sindicalización, negociación colectiva y huelga, que esta tríada que es clave en el derecho colectivo del trabajo. Y como pueden apreciar, es una mención sin contenido. Ahora, no tengo dudas de que lo que existe no podría interpretarse como una prohibición constitucional a la negociación colectiva ramal o al monopolio exclusivo de los sindicatos a negociar colectivamente, desplazando, qué sé yo, a trabajadores agrupados en grupos negociadores, me refiero. No lo excluye. En el fondo, esto va a ser tema de debate legislativo. ¿Está bien? ¿Está mal?
No, no me parece que esté mal. Pero tampoco me parecería mal que existiera en la Constitución. Al final, tanto el Consejo Constitucional como el Congreso, bueno, son órganos democráticos. Lo que ocurre es de que recuerden que una Constitución tiene una vocación de permanencia. Y en el fondo, los consensos sociales, las orientaciones sociales pueden cambiar. Y por eso que es tan complicado tener un contenido valórico tan estricto en materias que son discutibles. ¿Y qué pasa con respecto al derecho a la huelga? Bueno, la Constitución actualmente vigente no desconoce la existencia del derecho a huelga, pero no lo hace de forma expresa, ¿ah? No lo reconoce de forma expresa. De hecho, el reconocimiento de la Constitución es a través de la regulación de quienes no pueden, en definitiva, declararse en huelga. No, por ejemplo, no podrán declararse en huelga los funcionarios públicos y de las municipalidades. Ahora, la propuesta rechazada, en el fondo, reforzó muy significativamente y con muy pocos límites, de hecho, el derecho a huelga. De hecho, mencionaba, la ley no podrá prohibir la huelga, solo podrá limitarla y excepcionalmente. Nuevamente, la libertad que se le da al legislador es extraordinariamente limitada. Y dice, por ejemplo, las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderán a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. ¿Cómo se interpreta esto? La huelga por razones políticas. Estoy hablando de la propuesta rechazada. La huelga por razones políticas y no laborales. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Huelga en apoyo a las justas reivindicaciones del pueblo originario, feriado hace poco. ¿Mm? Y el anteproyecto. El anteproyecto habla de básicamente admite la huelga respecto de los funcionarios públicos. Y en ese sentido sigue la línea de la propuesta rechazada, aunque hay que decir de que el nombre de la huelga de los funcionarios públicos en las últimas décadas se llama paro. ¿Mm? Vaya a saber si esto a lo mejor es una buena noticia en el sentido de poder canalizar mejor, aunque yo creo que lo que se decide nomás. Esto es un tema muchas veces de hecho. Bien, voy a seguir un poco más. Sí, voy a comentar lo siguiente respecto al anteproyecto sobre la huelga. Es cierto que no estaría permitida la huelga política, pero también es cierto que cuando saluda razones laborales por las que se declara la huelga, pueden no tener que ver con lo que ocurre laboralmente en una empresa. Bueno, ¿qué quiere decir que este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado? Bueno, en términos muy simples, está diciendo si usted, legislador, quiere limitar por ley la huelga, deberá juntar más votos. No bastará una mayoría de diputados y senadores que hayan estado presentes en el día de la votación, sino la mayoría absoluta considerando el total de los diputados y senadores. Bien. Trabajo decente. A ver, este es un concepto que, que está incorporado, al igual que la propuesta rechazada, está incorporado acá también. Es un concepto que tiene su origen, en realidad, en algunos discursos del director de la OIT en su oportunidad, que después empezó a ser incorporado, pero no en instrumentos jurídicos. No en instrumentos jurídicos, de una u otra manera es un concepto en formación, aunque uno puede captar que no se está refiriendo a la prohibición del trabajo indecente, sino que es más ambicioso, obviamente. Además se dota de contenido al trabajo decente.
Y claro, son expresiones, se utilizan expresiones abiertas, lo que invita desde luego al trabajo interpretativo del juez. ¿Mm? Y los jueces ante expresiones en un texto que sean de textura abierta, tienen bastante más libertad para poder entender de una u otra manera lo que ahí se plantea. Hay una cosa bien sí precisa, por ejemplo, la alusión a la desconexión digital. Hoy ya existe un derecho a la desconexión digital, pero se aplica a los trabajadores que trabajan a distancia. Aquí esto se extiende, de modo que si esto está así, bueno, habría que obviamente modificar el Código del Trabajo y hacerlo extensivo a todo trabajador. He notado que cuando se habla de igualdad salarial por trabajo de igual valor, ha causado sorpresa, pero es que en realidad eso está en el convenio 100 de la OIT, 1951, claro, fue ratificado después por Chile. Cierto, nuevamente es una disposición de textura abierta. Ahí veremos qué significa y quienes van a decidir qué significan hacer los jueces. Bueno, para eso están también. Se equivoquen o no se equivoquen. Si esto es inevitable. O sea, uno podrá constreñir las cosas por ley, que sea el legislador, que sea el Estado, pero al final, en mayor o menor medida, los jueces van a tener una voz o pueden llegar a tener una voz. Si el legislador no trata algunos temas, y la verdad es que aquí en Chile nosotros estamos o estuvimos durante mucho tiempo, yo creo que todavía estamos por un tema de fragmentación, con un efecto cerrojo en que no se avanza ni para adelante ni para atrás con algunos proyectos de ley. Ustedes comprenderán que es esperable que la justicia diga algo. ¿Qué decir ese otro tema? Pero la tentación existe. Los espacios no utilizados se llenan. Finalizo con lo siguiente, si me permite. Garantía de derechos y libertades, límites que sean razonables. Es una expresión bastante común en la jurisprudencia constitucional. Los derechos no podrán ser afectados en su esencia. ¿Qué es lo que es proporcionado, qué es lo que es arbitrario, no arbitrario? ¿Qué es lo que afecta a la esencia o no afecta a la esencia? ¿Qué es lo que sean razonables o no sean razonables? ¿Qué es lo que es limitación y qué es lo que es privación? Mire, esto es una especie de continuo en donde no está siempre del todo claro. Hay, por supuesto, técnicas de razonamiento, que no voy a entrar a detallar, donde siempre va a haber un punto en que se transforma una situación en intolerable. ¿Dónde está el umbral? Eso se ve caso a caso. Pero bueno, es un poquito inevitable cuando estamos hablando de principios. Y finalizo con una mención a la distinción que se hace respecto de derechos sociales de prestación. Me parece interesante. La verdad es que me parece bastante interesante y esto va de la mano también con cómo está concebido la acción de protección o recurso de protección, en que en el caso de derecho a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, en el fondo, en esos casos, la acción de protección, es decir, cualquier perturbación, amenaza, afectación, se puede reclamar por ilegalidad. Es un recurso de ilegalidad en la práctica. Evidentemente, siempre dejando salvo a la discriminación en el acceso a las mismas, porque en esos casos cabría. Aquí evidentemente que hay un temor al activismo judicial, que es un término que en realidad se utiliza indistintamente dependiendo si los fallos gustan o no gustan, digamos, y dependiendo de la posición política que se tenga. Esa es la verdad. Yo creo que esto hay que colocarlo sobre la mesa.
Pero me parece, y hay una justificación. Hay una justificación para decir que los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realicen los derechos individualizados en el artículo precedente. Después podremos referirnos a por qué hay una justificación teórica importante. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Damos ahora lugar a las preguntas. Sugiero que juntemos unas 2 o 3 preguntas y vamos dando espacio a cada uno de nuestros expositores para contestarlas. Los expertos presentes también pueden hacer preguntas si lo estiman pertinente. Bueno, perdón, adelante ahí. Bueno, muchas gracias por la intervención de ambos. Tengo una consulta para la profesora Domínguez. Obviamente entendiendo que lo que está consagrado es un sistema mixto, la consulta mía es si a la Constitución le corresponde definir que la provisión de ciertos beneficios sociales o servicios sociales sean entregados por el Estado o por los privados, o en realidad es una materia que es de política pública que debería ser entregado a la ley. Esa es la consulta. ¿Más preguntas? Preguntas o comentarios también. Una pregunta a los dos expositores, y dice relación con una discusión que tuvimos en la comisión y que no pudimos resolver, que es el modo en cómo los tratados internacionales de derechos humanos se incorporan en el sistema de fuentes. Es decir, no la cuestión del procedimiento, sino que más bien la cuestión de la jerarquía. La profesora Domínguez señaló que estaría constitucionalizado el deber, el control de convencionalidad. Me gustaría preguntarle la opinión al profesor Romero al respecto, y también cómo es que aprecian ustedes la norma del capítulo primero, cuyo artículo olvido, pero es el mandato de la interpretación del derecho interno de modo compatible. ¿Cuál es? ¿Es el quinto? Ahí está, efectivamente, el quinto. Las normas, el mandato de que se interprete de forma compatible el derecho interno con los tratados internacionales. Entonces, toda esa discusión, ¿cuál sería para ustedes el mejor camino que el Consejo pudiera seguir respecto a los tratados internacionales de derechos humanos y su jerarquía interna? ¿Alguna otra pregunta del público? Mi pregunta también es a los dos, si valoran o critican la idea de que se haya reducido el número de derechos sociales. No podría decir 5, 6, pero respecto a la convención, una priorización, pero intensa. ¿Les echan de menos o creen que esto es un aporte o una característica del Estado social y democrático de derecho priorizar? Perfecto, yo creo que partamos con esas 3 preguntas. Cecilia. Ya, interesantes las preguntas. Vamos a... Algunas me dan tentaciones de responderlas así a bote pronto, pero vamos a hacer el esfuerzo de... Ya, primero, si es necesario que se establezca en la Constitución el sistema mixto de seguridad social, definitivamente es necesario, porque el garante de los derechos sociales es el Estado y tiene que permitirle a los privados participar. O sea, si la Constitución no dijera que los privados pueden entrar, no pueden entrar, a menos que establezcas un principio como el de subsidiariedad que existía en la Constitución anterior. Pero me refiero a que si tú declaras que el Estado es un Estado social y democrático de derechos, y estableces que es deber de él el desarrollo progresivo y asegurar, bueno, podríamos después hacer un análisis de cuántas veces aparece la palabra debe asegurar, etcétera, pero aparece varias veces en cada derecho social. Si no hubiese explícitamente la posibilidad de que los privados entraran, podría ser discutible.
como parte de ese sistema de protección. Porque es distinto pensar en un sistema mixto de protección de derechos sociales a pensar en un sistema de protección de derechos sociales que por el lado tiene privados que también hacen prestaciones parecidas. Son cosas distintas. Porque eso podría ser también. O sea, que no dijera nada y que en el fondo no hubiese ese deber de regulación, fiscalización, generación de redes, etcétera, y que por el lado, o sea, habría un sistema público, por el lado habría gente que opta a otras cosas, pero que no están en red, que es un poco lo que pasa en España, por ejemplo. En España el sistema no es mixto, el sistema es público, y por el lado, ahí tú puedes optar a cosas privadas, pero no son parte del mismo sistema, ni funcionan en red, ni nada. Acá, lo que yo entiendo leyendo el anteproyecto es una apuesta por la creación de un sistema mixto de protección de derechos sociales, que es una apuesta bastante interesante, porque lo que estás diciendo es que el Estado primero se da una tarea tremenda, que es la de regular, fiscalizar, estar encima, digamos, de ese sistema, asegurar una calidad mínima, en algunas partes aparece estándar mínimo de calidad de manera equitativa, pero que entiende que por sí solo no puede encargarse de la provisión de esos derechos, que requiere del mundo privado. Entonces, en la práctica, eso ocurre en otros países. En Francia hay un sistema mixto de seguridad social, por ejemplo. Ellos ya hicieron este sistema completamente conectado uno con el otro y tiene reglas comunes y estándares comunes y etcétera. Y hasta ahora funciona relativamente bien. Pero sí, me parece que es un tema, una materia constitucional. O sea, si me pregunta a mí, no se lo dejaría a la ley, en ningún caso. Luego, el modo en que los... por eso, esta es la pregunta que me causa más, porque tiene que ver con cómo consideramos nuestro sistema. Esto ya nos trae hacia el monismo, dualismo, o sea, ya esta es una pregunta que va más atrás que una cuestión específica regulatoria de cómo está escrito el artículo, digamos. O sea, ¿qué considero yo? ¿Que los derechos humanos tienen una garantía, un sistema de protección multinivel, nivel internacional, nacional, o lo que yo creo es que hay dos sistemas, que uno está por acá, que es el sistema internacional, y el otro está por acá, que es el sistema nacional, y que a veces se conectan para ciertas situaciones? Yo, por deformación profesional, dado que trabajo, yo todavía soy abogada, ¿verdad? ¿Llevo caso? No, mentira, todos somos abogados de verdad. Yo amo decir que estamos en un sistema monista. Es la única manera en que se ha podido defender la mayoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país. O sea, quiero decir, gracias al sistema que cree que entra directamente en la convención, con la jerarquía que entra, es que hemos generado procedimentalmente cosas que no están en la ley de familia. O sea, así de fuerte. La audiencia reservada no existe en la ley de familia. La construyó la litigación. ¿Y cómo la construyó? Invocando normas de la convención de manera directa. La audiencia desformalizada de la cautelar especial no existe en la ley. O sea, quiero decir, así de fuerte ha sido el impacto de considerar un sistema como uno solo. Porque si no, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo el legislador lo hizo entrar? ¿De qué manera lo hizo entrar? Y ni siquiera hemos entrado en esa discusión. Piensa tú que hay recursos de casación en la forma y en el fondo, para que veamos que hay de todo lo variopinto, porque la causal es la misma, porque no se escuchó al niño, no se realizó la audiencia reservada, pero la audiencia reservada no existe. Entonces, tú te preguntas, ¿eso solo tiene sentido si considero que tengo un sistema de protección de derechos multinivel y que está integrado? El artículo del que hablábamos, el quinto, número 2, eso se lo agradezco mucho a la comisión experta. Gracias por numerar, de verdad. O sea, yo se los agradezco. Siempre tuve un sufrimiento tremendo, el insisto, el no sé qué. O sea, gracias. Y también agradezco que no haya sexies, septies. O sea, de verdad, muy bien ahí. Se los agradezco. Dice, las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, refiriéndose a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. No, refiriéndose a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile que se encuentren vigentes, que es el 1. Favoreciendo la protección más amplia de la persona.
esto es prácticamente literal de las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, cuando se empieza a generar el principio de control de convencionalidad como un deber, ¿verdad? Que se empieza a ampliar, porque primero era netamente judicial, y ahora no, ahora creemos que todos los poderes públicos lo hacen, o sea, ese recorrido que ha hecho la Interamericana. Y acá nos aparece directamente así, o sea, yo llego a la conclusión porque es literal, o sea, es exactamente lo que dice. Lo extraño es cuándo, cómo, o sea, la procedimentalización de esto, pero que ha sido el problema general de este principio a nivel interamericano también, o sea, quiero decir que es como, claro, que lo haga un juez es simple, ¿verdad? Porque está en un caso concreto y lo que hace es tomar dos cuerpos normativos e interpretar uno a la luz del otro. Y tenemos una larguísima experiencia en crímenes de lesa humanidad, donde lo que hace la Corte Suprema es agarrar tratados internacionales e interpretar la ley chilena a la luz de eso, y eso podemos ver cómo se hace ese control de convencionalidad. Ahí lo tenemos como... Pero cuando nos preguntamos cómo lo haría un ministro de Estado, ahí como que chuta. ¿Qué pasa con el déficit democrático? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Y con qué permanencia? ¿Y qué pasa con la certeza jurídica? Ahí hay otros temas que se nos vienen cuando es un poder público el que lo hace, que no sea un juez en un caso concreto, porque claro, cuando el juez lo hace en el caso concreto, como se reduce al caso concreto, nos sentimos tranquilos, ¿no? Está regulando para ese momento. Pero cuando lo hace un funcionario público, ahí tenemos otros problemas. Habría que preguntarse cómo funcionaría esto, y si, porque como dice, las normas de derecho interno deberán interpretarse, y no lo limita a quién, no dice si son los jueces, no dice nada. Entonces ahí tenemos una pregunta que hacernos. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo harían? ¿Todos los funcionarios públicos? ¿El de ventanilla también? ¿Cómo? ¿Y quién hace el control de calidad de esa interpretación compatible? Porque por lo menos cuando lo hacen los tribunales de justicia existe un superior jerárquico. Acá, ¿quién hace el control de calidad? De que fue una interpretación compatible de verdad y no fue, ahí ya parafraseando, activismo judicial, ¿no? O activismo funcionario en este caso. Entonces, bueno, me parece que si seguimos la interpretación de la jerarquía de que teníamos en la Constitución del 80, nos quedaría otra decir que al menos parece ser constitucional el rango de los tratados internacionales. Pareciera ser que tendríamos que seguir esa vía. Pero bueno, hay problemas que se nos pueden presentar respecto a ese punto. Y por último, ¿cómo valoro la idea del catálogo que se haya limitado? A ver, el mayor problema yo creo que tenía el proyecto anterior era el reconocer, por ejemplo, derechos específicos. No porque los derechos específicos no sean derechos humanos, sino que porque los derechos específicos son una construcción que nace de la comprensión de grupos estructuralmente discriminados que requieren remoción específica de obstáculos en sociedades específicas. Y por tanto son un poco más dinámicos que los derechos fundamentales tradicionales. Y eso en general produce un problema. O sea, explicitarlo en cada espacio es complejo porque además son derechos que van naciendo en el tiempo, algunos de los que estamos más acostumbrados que otros. Por ejemplo, un típico derecho específico es el derecho a la defensa especializada de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos el programa Mi Abogado, por ejemplo, que de manera muy limitada da cuenta de él, por ejemplo, ¿no? Y es un derecho específico, porque estamos diciendo que en el caso de los niños tiene que ser interdisciplinario, que el acceso a la justicia requiere todas estas cosas, ¿no? Y que no es lo mismo que si es una adulta no necesita eso, ¿no? O sea, es un derecho específico. Y es un derecho específico y no una medida afirmativa, porque las medidas afirmativas o reforzadas tienen vocación de desaparecer, son temporales. Se hacen cargo de una situación que debe terminar. En cambio, un derecho específico tiene vocación de permanencia. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero hay un derecho que me duele que no esté. Un derecho social que encuentro que debería estar y no está, que es el derecho a la alimentación. Que además, el derecho al agua y el de la alimentación normalmente se han comprendido juntos, por lo que es un poco extraño que esté el agua y no la alimentación, partiendo por ahí. Y porque nosotros tenemos algunos, o sea, vamos a enfrentar cada vez con el cambio climático más problemas de soberanía alimentaria, más problemas, o sea, de alimentación en general, y me parece bien que se haya reducido el catálogo, no tengo problemas con eso en particular,
excepto que me queda, hay algunos derechos que están muy interconectados, como trabajo, vivienda, salud, alimentación, y mi grupo me queda débil en alimentación, ¿no? Y no me permite, por ejemplo, crear políticas que tienen que ver con los determinantes del derecho a la salud, entonces me queda cojo, porque un determinante del derecho a la salud es el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación es alimentación saludable, que no esté modificada, que no tenga elementos cancerígenos, que haya una cierta regulación de los alimentos que nos permita comer y estar saludables, por ejemplo. Y aquí no parece haber espacio para eso. Que no me refiero al derecho a que cada persona reciba alimento, que ese también, sino que estoy pensando en el sistema que provee de alimentación y que normalmente es parte y materia del derecho a la alimentación como derecho colectivo. Entonces, ese es el derecho que más extraño, digamos, en el catálogo y que sí me parece importante que estuviese, porque podría determinar una serie de políticas públicas, tanto de desarrollo agrario, industrial, o sea, determina el funcionamiento de la industria alimentaria, que es una industria gigantesca en este país, y que entonces como que de alguna manera me queda muy cojo porque no sé cómo la ley se puede hacer cargo de algo tan relevante como esa materia. Eso, gracias. Gracias, Cecilia. Juan José. Muchas gracias. Interesante la enorme cantidad de temas y cuánto uno podría hablar. Vamos a ver si logro tener un orden en el tratamiento de estos temas. A ver, no, Francisco, el derecho al ocio sé que no lo he hecho nada, ¿no? ¿Ah? O al menos no como derecho constitucional, ¿ah? Como una aspiración familiar quizás, pero no como derecho constitucional. Protección de los minusválidos. Artículo 18. Estoy leyendo el protocolo de San Salvador. Protección de los ancianos. Derecho de la niñez. Derecho a la alimentación. Este es un tratado ratificado por Chile, a mediados del año pasado. Yo creo que aquí hay que hacer, de verdad, yo creo que posiblemente por muchos bien desconocidos, pero hay que hacerse responsable de los tratados que se firman y los que no se firman, no porque estén en desacuerdo, no, para nada, pero a veces pasan colados utilizando un lenguaje informal. Ahora, significa que esto tiene valor constitucional porque esto es un protocolo adicional, ¿ah? Y me parece estupendo que salga por esta vía y no por una interpretación evolutiva exagerada, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algunos temas. Esta es la manera en que se hacen efectivamente en que se expanden los derechos. Esto es un acuerdo entre Estados. Esto no tiene valor constitucional o rango constitucional. Si no, de hecho, no lo echaríamos de... O sea, esto tiene un rango legal y démosle valor a lo legal. Si no tiene que estar todo, no todo tiene que ser un derecho fundamental. Es mucho mejor que esté, o no mucho mejor, pero hay temas que están tratados en la ley. ¿Ah? De hecho, la regulación de muchos de estos temas es vastísima. O sea, el derecho a la alimentación, absolutamente. Hay una gran regulación legal sobre la materia desde hace mucho tiempo. Los derechos fundamentales son una aspiración, yo creo que las sociedades necesitan poder tener esperanza. Pero a veces nos olvidamos del día a día, nos olvidamos de cuánto nuestro país, con todas las carencias que tiene, con todos los problemas que tienen muchos hogares y muchos individuos, ha avanzado. No existe, probablemente, una mejor estrategia de apoyo a los derechos humanos que la superación de la pobreza. Calculen ustedes, estadísticamente, desde 1990 hasta ahora, cómo ha disminuido el nivel de pobreza. Y aquí no se trata de estar utilizando la aritmética y ser frío, no. Pero detrás de cada número también eso refleja algo.
Y claro, hay ciertos términos que parecen ser extraordinariamente, que dan urticaria a algunos. Crecimiento económico. A ver si no existe mucha discusión de que el crecimiento económico es un factor absolutamente relevante para la superación de la pobreza. Y esto por dos vías. Sí, cuando existe mayor actividad económica, hay mayor capacidad para absorber trabajo, disminuye el desempleo. Y ahí hay un efecto, además con un efecto directo en los salarios. El desempleo es una de las grandes causas de pobreza. Y además tiene una segunda variable, que cuando existe mayor crecimiento económico, las posibilidades de recaudación tributaria son mayores también. Y con mayor recaudación tributaria, uno puede focalizar, y es lo que se ha hecho en Chile hace muchísimo tiempo, focalizar en los más necesitados. Vean ustedes la ley de presupuesto, la ley de presupuesto del sector público, bastante focalizado. No voy a entrar en detalles técnicos, este no es el foro para hacerlo, pero yo creo que tenemos que valorar lo que hemos construido. Chile era hace décadas uno de los países más pobres de Sudamérica. Y se nos olvida. Pero pobre. Tengámonos más cariño también, de lo que han hecho nuestros padres, madres, abuelos, bisabuelos, con mucho esfuerzo muchas veces. Ciertamente. Ese día a día, ese esfuerzo, ese riesgo de personas, incluso de empresas, de trabajadores, eso es lo que permite, al final, poder decir, oye, nuestros derechos fundamentales están siendo adecuadamente garantizados, o al menos están siendo realizados, utilizando el lenguaje del anteproyecto. Ahora, yo le tengo cierto temor, pero es lo que hay, a frases rimbombantes como Estado social y democrático de derecho. Está bien, no tengo problema, pero la verdad es que cada uno interpreta ese término como quiere. Entonces pasa a ser una tabla de salvación. ¿Ante qué? Ante situaciones en las que uno puede echar de menos ciertos derechos, ante las carencias que uno cree que tiene. Pero de verdad yo entiendo de que Chile es un país extraordinariamente dividido, en que los consensos respecto de la orientación político, económico y social se quebraron. Eso hay que asumirlo. Y hay diferentes vías para poder abordar esto en una constitución. Una es entregarle al legislador la posta. Decirle, soy legislador, atine, usted es quien tiene la pelota. No puede darse el lujo del inmovilismo en el que está. O recurrir a los tribunales de justicia. Y como ex juez les digo, no estamos en las mejores condiciones para poder hacer una valoración amplia de políticas públicas. El que no estemos en las mejores condiciones no significa que nos crucemos de brazos. Jueces, yo ya no soy. Pero hay que tenerlo presente eso. Pero hay una cosa que también quisiera destacar. Hay muchos derechos prestacionales que, claro, se podrá discutir la naturaleza jurídica que tienen. Me da lo mismo la naturaleza jurídica. Lo concreto, más allá de disquisiciones técnicas que se pueden hacer ciertamente, y podríamos estar conversando bastante, es que existen obligaciones del Estado. No significan nada. Hay obligaciones administrativas del Estado. Planificar. O sea, algo tiene que hacer. Tiene que existir un programa, por ejemplo. Y siguiendo un poco la línea que plantea Cecilia, o sea, esto no es, mira, tan discutible este tema, que ahí lo veremos. No. En eso yo creo que hay que ser bastante claro de que si bien el Estado social y democrático de derecho habla, o sea, comunica, es un mandato preferentemente político posiblemente, no únicamente, pero preferentemente,
Eso, y no judicial, al menos en términos amplios y prioritarios, eso no significa de que no existan obligaciones estatales. Ahora, claro, ustedes me preguntarán, pero ¿y qué pasa si no ocurre? Nada, bueno, en primer lugar, vayan a votar y cambien el gobierno si no les gusta, si no lo hacen. Eso es lo más democrático de todo. ¿Ah? Desde luego, siempre estas cosas al final van a llegar a los tribunales. Sigo. Tratados internacionales. A ver. Yo valoro la Constitución. Y si yo valoro la Constitución, no, me parece extraño cómo se llama pretender. No extraño, pero en términos personales me parece incómodo pretender que en realidad la Constitución que se está discutiendo no es esta, digamos, sino además existe un segundo apartado de la Constitución, que son todo el resto de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. Porque si asumimos que tiene rango constitucional, al final la Constitución es bastante más gruesa y repleta además de frases poco precisas. Ustedes se imaginan, miren, para Corte Suprema y Tribunal Constitucional, si es que nosotros entendemos que la Constitución es la pauta para poder hacer control de constitucionalidad de una ley, uno tiene que entender que la Corte Suprema no puede dejar sin efecto una ley por control de convencionalidad. Esa es la manera de saltarse a la Constitución y al final de saltarse al Tribunal Constitucional. Por eso que no es casualidad que cuando personeros del ministro de la Corte Suprema van a hablar, me acuerdo perfectamente de la comisión experta, hayan incluso algunos dichos de que tenían rango supraconstitucional. ¿Por qué? Porque eso les da el poder completo. Claro. Además hay una disposición ahí en que se dice que la Corte Suprema tiene el rol de uniformar el ordenamiento jurídico. O sea, eso cabe en la Constitución también. Si ustedes creen que una disposición así facilita el entendimiento entre el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional y la Corte Suprema, créanme que no es así. Miren, quizás esto se entiende de diferente manera. Hay una discusión respecto si actualmente existe rango constitucional. Sí, hay una discusión. En el Tribunal Constitucional hay menos discusión. Rango supralegal, pero inferior a la Constitución. El problema es que no se sabe mucho qué significa esto. Voy a intentar explicarlo. Cuando se dice que tiene rango supralegal, lo que quiere decir es que un tratado internacional o un derecho en un tratado internacional tiene un poder de resistencia frente al legislador, no puede ser dejado sin efecto por la ley. Eso es lo que quiere decir, pero eso no significa que tenga rango constitucional propiamente tal. Es bien complejo. El control de convencionalidad hay diferentes maneras de verlo, pero como lo ha venido sosteniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es extraordinariamente peligroso para el diseño institucional. Un control de convencionalidad difuso, en que cada juez pueda, por ejemplo, dejar sin efecto una ley porque estimó que era contrario a una norma de la Convención, al final rompe con el sistema concentrado de control de constitucionalidad de leyes. Y además es curioso porque siempre se ha hecho una crítica contramayoritaria a los tribunales de justicia, al Tribunal Constitucional. Es que es contramayoritario porque no son elegidos. ¿Y qué me dicen ustedes de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El grado de lejanía con la legitimidad democrática de los países es bien importante. Ahora, creo que el sistema interamericano de derechos humanos ha hecho grandes aportes, aunque creo que se les ha pasado la mano de repente. Pero bueno, esto es una opinión más subjetiva. Lo otro, el soft law. Por favor, los órganos de administración
de muchos de estos tratados son adalides de la interpretación evolutiva. Entonces al final uno lee el texto y lee cómo lo interpretan y es casi irreconocible. Y además digamos las cosas como son, coloquemos las cartas sobre la mesa. La manera que tienen muchas veces de interpretar los órganos administrativos las disposiciones de tratados internacionales son bastante afines a ciertas orientaciones político, económicos y sociales. Más de izquierda progresista, si se puede utilizar esa frase. Podrá gustar o no, si ese no es el tema. El tema es que es un tipo de interpretación valóricamente bastante claro. No quiero abusar del tiempo porque yo les iba a comentar algo más, pero podrá ser después. Perfecto, gracias Juan José. Como todavía nos quedan algunos minutos, voy a limitarme a 2 preguntas de redes sociales que nos llegaron para también dar espacio a las redes sociales. Una que va dirigida a Cecilia, que tiene que ver con el uso de expresiones abiertas a las que hizo referencia el profesor Romero, y si eso puede tener alguna respuesta en la disposición prevista en el artículo 25. Y la otra para el profesor Romero, relativa a esta falta de institucionalidad a la que hizo referencia Cecilia en su exposición, relativa a una institucionalidad encargada de revisar indicadores de derechos humanos, de desarrollo progresivo, y también al defensor del pueblo. Les pido que las respuestas, a pesar de que yo sé que se pueden explayar bastante, sean bien acotadas para que podamos respetar el tiempo de la actividad. Muchas gracias. De nada. Primero que todo, no puedo no decir que los derechos fundamentales de la Constitución no son aspiraciones, son mandatos de priorización. O sea, se supone que el constitucionalista está decidiendo por qué va a darle más importancia o no para los derechos de un país dado. O sea, si no, no son nada. Quiero decir, si solamente son aspiraciones y no nos establecen ni siquiera una agenda de política pública, no sé no sé cuál sería su sentido de existencia. Por eso que yo cuando hago las preguntas digo, eso significa, y por eso hago esas preguntas, que en vivienda estamos priorizando vivienda accesible. Eso es lo que estamos haciendo, que no es contrario a derechos humanos priorizar algunos elementos respecto de otros. Pero quiero saber qué es lo que la comisión experta buscaba con este catálogo. Si lo que estaba diciendo es voy a priorizar esto, por ejemplo, no hago alusiones en la Constitución a la educación continua para la adaptación laboral, por ejemplo, que es clásico del derecho a la educación y que además es muy importante porque estamos diciendo que el trabajador tiene derecho a que se le eduque para poder seguir reinsertándose en una economía tan cambiante, por ejemplo, y que no está en este texto. Que no esté es porque estamos priorizando la educación primaria y secundaria. ¿Eso es lo que estamos queriendo como sociedad? Eso como es la pregunta que me hago cuando veo una carta fundamental, que su sentido debiese ser también, de alguna manera, establecer agenda de política pública. Y por otra parte, yo creo que uno no tiene que tener un consenso con la Constitución. Esto lo he dicho en varias partes y me miran con cara de... Es un pacto, así que lo que uno hace es que presta un consentimiento, acepta cosas con las que no está tan contento, porque lo que se le ofrece es suficiente para avanzar como sociedad. O sea, en una sociedad pluralista, democrática, diversa, lo normal es que no estemos consensuando una constitución, porque una constitución es un texto demasiado extenso como para que realmente estemos de acuerdo en los mínimos de todo el texto. Es imposible. Van a haber cosas que nos van a hacer saltar alarmas, pero la pregunta es, ¿eso que te está haciendo saltar alarmas te impide aceptar esto como reglas de convivencia básicas para seguir avanzando o no? Por lo que tú prestas al final en este pacto es un consentimiento, donde haces concesiones. Si no lo vemos así, no creo que vayamos a llegar a una constitución nunca, o sea, porque no vamos a poder consensuar. Luego, el uso de expresiones abiertas, bueno, es como la pregunta del derecho, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las expresiones abiertas? Las expresiones abiertas en el derecho siempre son el resultado de una negociación en un proceso de construcción de una norma. O sea,
cuando uno llega a la norma y se da cuenta de que tiene una expresión muy abierta, entonces uno en general, eso es porque no se pudieron poner de acuerdo en algo más específico, pero quisieron seguir avanzando y que la norma existiera igualmente, ¿no? En el caso del artículo 25, que es por el que se me pregunta en particular, claro, habla de medidas adecuadas para la realización de los derechos indicados en el artículo anterior, siendo los indicados en el artículo anterior los derechos sociales. Dice y luego de que dice medidas adecuadas, dice la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir y diseñar políticas públicas. En el fondo lo que nos están diciendo es que esas medidas adecuadas debiesen dar lugar a políticas públicas y que esas políticas públicas no las pueden generar los tribunales. O sea, si uno trata de hacer así una interpretación sistemática. Y que es obvio que tiene que ser así. O sea, los tribunales de justicia no pueden hacer política pública porque no tienen los conocimientos técnicos necesarios para hacer políticas públicas que desarrollan derechos humanos. O sea, quiero decir, yo sé que es desconocido, pero quienes nos especializamos en derechos humanos lo que tenemos son conocimientos técnicos, no aspiraciones ideológicas. De hecho, cuando dicen que el sistema universal es más de izquierdas, yo le voy a decir a mi compañero que el neosoberanismo latinoamericano es profundamente de izquierda y está totalmente contra la colonización que implica el sistema universal y regional. O sea, quiero decir, tampoco, o sea, no es tan claro que estar a favor de un sistema regional como el interamericano o creer en un sistema universal sea realmente progresismo de izquierdas, porque las izquierdas más izquierdas consideran que es neocolonización. Entonces, es discutible. Efectivamente, va en un sentido en particular y redistribuyen poder. Y desde esa mirada, esa redistribución de poder cambia el balance de la distribución de poder ya establecida en ese sistema jurídico. Entonces, en ese sentido, puede ser que se considere como más progresista de izquierda. Si es que eso existe, porque, no sé, yo estoy un poquito, me pregunto, no sé si existe eso, pero ojalá que haya una vía así, pero no estoy muy segura que sea así. Entonces, claro, que diga medidas adecuadas, en realidad esto yo lo puedo dotar de contenido, porque hay suficiente conocimiento acumulado sobre cómo podemos medir la adecuación de políticas públicas que desarrollan derechos sociales. Pero es cierto que al estar puesto así, yo le puedo dotar de contenido y cualquier otro. Por lo que quizá podríamos hacer alusión directamente a criterios de adecuación como oportunidad, pertinencia territorial, en fin, existen. Hay una serie de criterios que yo podría poner ahí y no usar un contenido tan amplio como adecuación. Pero dado que esta es una constitución que intenta llegar a consenso, quizá esa norma deja más contentos a los dos lados que la que podría tener una que quisiera explicitar a cada uno de los criterios. Gracias. Gracias, Cecilia. Juan José. Gracias. Gracias. Falta de institucionalidad. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo lo dije. Hay obligaciones del Estado, obligaciones administrativas del Estado. O sea, hay que tomarse en serio los derechos, incluso los derechos sociales, más allá de disquisiciones técnicas, respecto de si son o no son derechos, ¿no? Ustedes se imaginan que hubiese una modificación y no se consideraran como derechos. Con eso garantizamos que no se aprueba nada. Si esa es la verdad. Sí, vamos, no dicen nada. No, hay obligaciones administrativas del Estado, planificar, pero desde luego yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que mucho de eso se hace, en algunos planos no, pero yo creo que efectivamente tienen que existir agencias, departamentos, lo que sea, dedicadas a hacer un seguimiento, capaces de hacer reportes, poder saber cómo lo estamos haciendo, partiendo por nosotros mismos, como país. Quisiera, hacia el final, quizás aportar con cómo se entiende por parte de algunos órganos de administración, por ejemplo, Naciones Unidas con el Pacto de Derechos Económicos Sociales, algunos términos. Artículo 24.
la realización de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a el desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación o diferenciación arbitraria, la remoción de obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad, el empleo del máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal, etc. Hubo mucha inquietud de organismos internacionales con las medidas de austeridad después de la crisis subprime que partió el 2008, porque es obvio. O sea, esas crisis implicaron ausencia de crecimiento económico, implicaron recesión. Y ya lo sabemos. Cuando existe una situación de crisis económica, los primeros perjudicados son los hogares y personas vulnerables. Entonces, evidentemente, ahí existían, ustedes comprenderán que para salir de una crisis económica pueden existir diferentes maneras. Aquí no hay un dogma. El poder adoptar medidas de austeridad puede ser precisamente la manera para poder superar o ir superando una crisis económica. Algunos podrán tener matices o no opinar lo mismo, pero ahí ya tenemos un caso práctico de cómo pueden hacerse, de cómo podemos enfrentar estos conceptos ante una situación, por ejemplo, de crisis. Y yo aquí voy a leer súper brevemente lo que menciona un reporte de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y dice lo siguiente. A ver. Las medidas de austeridad tienen a menudo el efecto de provocar un retroceso en el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales. Los recortes del gasto público en programas que benefician a los pobres pueden afectar muchos derechos fundamentales. A su vez, los altos niveles de desempleo generan un aumento de los niveles de pobreza extrema, lo que repercute negativamente en la realización de una amplia gama de derechos humanos. En tiempos de crisis económica, los pobres se ven a menudo obligados a recortar sus necesidades básicas, lo que socava gravemente la realización de sus derechos humanos fundamentales, de sus derechos humanos básicos. Yo ya lo dije, el tema de la pobreza es capital. Pero fíjense cómo se interpreta esto, cuáles son los criterios de cumplimiento de los derechos humanos para la imposición de medidas de austeridad. Bueno, de acuerdo a la interpretación que le dan. La carga de la prueba recaerá en el Estado, que las aplique, que deberá justificar dichas medidas regresivas. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, al adoptar medidas de austeridad, los Estados deben demostrar, primero, la existencia de un interés estatal imperioso. Segundo, la necesidad, razonabilidad, temporalidad y proporcionalidad de las medidas de austeridad. Tercero, el agotamiento de medidas alternativas y menos restrictivas. Cuarto, el carácter no discriminatorio, está claro eso, de las medidas propuestas. La protección de un contenido básico mínimo de los derechos y participación real de grupos e individuos afectados en los procesos. Miren, me bastan los tres primeros para poder entender que nunca se van a poder cumplir estos requisitos. Nunca. Es muy raro. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, voy terminando para que quede más o menos claro, al menos de acuerdo a lo que al derecho internacional de los derechos humanos, para poder, en el fondo, informar el debate, que todos tengamos claro qué es lo que puede llegar a significar? A ver, prohibición de medidas regresivas, o mejor dicho, partamos por el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que, está bien, estas no son cosas que se logran en el corto plazo. Prohibición de medidas regresivas, que no se coloca como tal, estaba, me acuerdo, en la propuesta rechazada. El deber de realizar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales implica la prohibición de medidas que disminuyan la realización de los derechos garantizados por el pacto, excepto cuando estén justificadas por ciertos criterios estrictos. Ya les mencioné algunos, así como lo entienden. Pero, claro, sale no restringir, por un ejemplo, no restringir los criterios de elegibilidad o la cuantía de las prestaciones sociales. Máximo de recursos disponibles.
Para que un Estado pueda atribuir el incumplimiento de sus obligaciones básicas mínimas a la falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas. A ver, se pueden decir muchas otras cosas, pero la idea es poder ilustrar el capítulo sobre derechos, y eso es lo que hemos intentado hacer con Cecilia, creo. Muchas gracias, Juan José. Bueno, dada la hora, vamos a poner término a esta segunda sesión de diálogos constitucionales sobre, en este caso, comentando el capítulo segundo sobre derechos y libertades fundamentales, y le agradecemos muchísimo la participación a la profesora Cecilia Domínguez y al profesor Juan José Romero, y por supuesto a todos quienes nos acompañan presencialmente y a través de Zoom. Y los dejamos invitados a la próxima sesión de diálogos constitucionales. Muy buenas tardes. Gracias.